señora concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Cabra, doña María de la Sierra Sabariego Padillo, señor secretario del Instituto Aguilar y Lao, don Julián Castro Romero, señor presidente de la Fundación Puerta de América, don Juan Antonio Manzano Pérez, conferenciante invitado a dar la lección inaugural en este solemne acto de apertura, claustro de profesores y profesoras del Instituto Aguilar y Lava, patronos de su fundación, alumnos y alumnas. Siguiendo un poco el protocolo que ha marcado el señor secretario, vamos a quitarnos la mascarilla, guardando las distancias de seguridad pertinentes y me vaya a permitir que os diga que en el Instituto Aguilar y Lava se celebra este día 1 de octubre este tradicional y solemne acto de apertura del nuevo curso escolar. Alguna vez lo hemos reseñado. El catedrático y benefactor del centro y de su fundación, don Manuel Vargas y alcalde, en su libro Reseña histórica del Colegio de Estudios Mayores de la Purísima Concepción y de su instituto, señala en el capítulo sobre las costumbres de este Real Colegio la existencia del acto moderno de la apertura de curso académico al que asisten los alumnos internos y en el que, después de la lectura de la memoria referente al curso anterior, se distribuyen los premios propios del instituto. Lo que entonces se llamaba moderno, por ser nuevo o novedoso, estamos hablando de 1879, hoy lo llamaríamos tradicional, pues con este acto, tiene razón el señor secretario en el sentido de que se han hecho muchísimos actos de apertura a lo largo del tiempo, pero si nos fijáramos bien en la fecha, sumaríamos 150 años, 150 actos de apertura como este, los realizados hasta la fecha. Y a eso le podríamos llamar que es una efeméride. Pues entendemos por efeméride un suceso relevante que se rememora en su aniversario. El término efeméride, y me va a perdonar el profesor Arrabal que está por ahí, deriva del griego ephemeris, efeméridos, que puede traducirse como lo de cada día, y que pasó al latín como ephemeris, y que se empleó por parte de distintos autores del siglo I a.C., como Cicerón, para referirse a un diario donde se recogían los hechos más relevantes de cada jornada. La palabra efímero, que también os sonará, tiene la misma etimología y significaría literalmente que dura un día. Así los hechos, por sus características, quedan en la historia y son recordados a medida que pasa el tiempo, constituyéndose estas efemérides. En este curso 21-22 que hoy inauguramos, podríamos hablar de muchas efemérides en nuestro centro. Además de este 150 aniversario del acto de apertura, sin duda lo más relevante, lo ha señalado el señor secretario, serían los 175 años como instituto, pues un 24 de febrero de 1847, por real orden de Su Majestad la Reina Isabel II, el antiguo Real Colegio se transformaría en Instituto de Segunda Enseñanza. Pero podríamos citar otras efemérides más. También este año cumpliremos 185 años de la concesión de títulos de bachiller en el Instituto de Cabra, o 110 años de la decoración del patio de cristales con los azulejos polícromos de Ramos Rejano recién restaurados, o los 100 años de la visita en 1922 de por el entonces ministro de Instrucción Pública Montejo y Rica, quien afirmó que este instituto era uno de los primeros, si no el primero de España, o los 90 años de la colocación de la montera vidriera artística de los hermanos Momellán, que después de los trabajos de restauración luce majestuosa y espléndida, y que debió de ver en su visita oficial en octubre de 1932 el entonces jefe de Estado, el presidente de la Segunda República Española, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y por tanto constituiría otra efeméride de 90 años de aquella visita. O ya más próximo en el tiempo, 15 años de la inauguración del Museo Aguilar y Lava, un 8 de noviembre del año 2007. Y es que, como escribió el escritor Luis Martín Santos, el tiempo pasa siempre, necesariamente, y este paso inexorable del tiempo lo cambia todo, irremediablemente.
y lo que hoy es actual y moderno, mañana se convertirá en ajado o caduco, si no somos conscientes de su verdadera naturaleza y fin. Y esto explicaría que nosotros sigamos recordando efemérides y celebrando actos como este acto académico, que parece que tienen sabor a otros tiempos, a pesar de lo que ha cambiado el mundo, a pesar de las crisis, de los cambios sociales y económicos, de las pandemias, de las catástrofes climáticas, de los terremotos y últimamente hasta de los volcanes. Porque en cierta manera estamos obligados por la historia, o mejor dicho, como le gusta decir al profesor Chacón, queremos ser consecuentes con ella, saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y es que a menudo se piensa que conocer con detalle la historia es tarea propia de estudiosos o de estudiantes, y sobre todo de aquellos que quieren convertirse en especialistas, en historiadores. Pero se nos olvida que la historia es patrimonio común y que deberíamos conocerla y en detalle el conjunto de la sociedad. Por eso, desde los primeros historiadores de la antigüedad se puso de manifiesto el interés por la utilidad de la historia. En la Grecia clásica, Heródoto pretendía evitar que las hazañas de los hombres cayeran en olvido. Tucídides afirmaba que la historia debía ser provechosa, que durara siempre y que sirviera para juzgar cosas que sucedan en el futuro. En Roma, Cicerón, antes citado, decía, traduzco, la historia es la vida de la memoria y maestra de la vida. Los historiadores del Renacimiento intentaban aconsejar a los príncipes de los pequeños estados a partir de antecedentes históricos, y Maquiavelo señalaba que sus consejos se basaban en el conocimiento adquirido de lo sucedido en su época por medio de una continuada lectura de las antiguas historias. Y es que los historiadores, desde siempre, han visto en la historia sentidos, utilidades, valores y funciones diversas, lo que le hizo exclamar al poeta francés Paul Valéry que la historia era el producto más peligroso producido por la química del intelecto humano, refiriéndose a aquella historia que recoge las bondades del pasado y las bajezas de los vecinos. Por eso una de las utilidades de estudiar, de conocer la historia, en su vertiente más explicativa y crítica, es la que ayuda a aprender del pasado, es la capacidad de defensa y resistencia ante la propaganda a través de los medios de comunicación de una historia a veces mitologizada y falseada que sirve a determinados grupos dominantes que pretenden la legitimación de determinados estados de cosas. Y en esa trinchera, valga la expresión, se encuentra nuestro conferenciante de hoy, don Juan Antonio Manzano Pérez, en la interpretación de la historia que sirve para comprender mejor el mundo, para cambiar la vida, para reconocer raíces y procesos, para defender verdades, para denunciar, para estrechar lazos y, cómo no, para vivir días que valgan la pena vivir, alegres y despiertos, como lo define con estas mismas palabras el historiador José Joaquín Blanco, en su libro El placer de la historia. Juan Antonio Manzano Pérez, nuestro invitado, es sanluqueño de pura cepa, un experto en ordenadores e informática, su profesión, pero sobre todo un amante de la historia, del mar y de su gente, su verdadera vocación. Presidente de la Fundación Puerta de América desde 2018, continúa la labor del recordado Francisco Pacheco Isla, que estuvo aquí también en este instituto inaugurando el curso escolar en el año 2013 en un acto como este y en el que nos habló de los viajes a ultramar y de piratas y tenderos. Juan Antonio Manzano se dedica de forma entusiasta y generosa a investigar, estudiar y divulgar la historia de su maravillosa ciudad, Sanlúcar de Barrameda, verdadera protagonista de la colonización de América, de la carrera de Indias, de los grandes viajes de exploración y especialmente de la primera vuelta al mundo. Gobierna la Fundación Puerta de América como si de un barco se tratara, con la ayuda de una tripulación de personas valientes y decididas a navegar hacia un puerto imaginario. Sanlúcar 2019-2022, quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Una efeméride que nos recuerda que unos hombres de hierro en barcos de madera hace 500 años lograron la mayor de las hazañas: circunnavegar la Tierra, dar la primera vuelta al mundo, el primer hito de lo que hoy llamamos la globalización. En ese empeño se encuentra, y nos encontramos, un puñado de instituciones y de buenos amigos, pues desde su nacimiento, ahora hace 10 años, otra efeméride, la Fundación Puerta de América tiene entre sus patronos fundadores a la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, y a quien os habla como representante en aquel patronato. Hoy la Fundación Puerta de América ha tenido a bien venirse hasta Cabra para compartir esta jornada con todos nosotros. A continuación, don Juan Antonio Manzano nos hablará un ratito de la primera vuelta al mundo, pues hasta el 6 de septiembre del año que viene, de 2022, seguirán los actos de conmemoración del viaje más apasionante e irrepetible de cuantos hayan existido, solo comparable a la llegada del hombre a la Luna, una aventura que alcanzó el Olimpo de las epopeyas y forjó la grandeza de un imperio universal. Y ahora sí, con el agradecimiento y el reconocimiento del Instituto y la Fundación Aguilar y Eslava por aceptar la invitación de dar la lección inaugural de este nuevo curso, tiene la palabra don Juan Antonio Manzano Pérez, presidente de la Fundación Puerta de América de Sanlúcar de Barrameda. Voy a seguir el protocolo de quitarme la mascarilla. Señor director, señor secretario, señora concejal, antes que nada quisiera agradecer a esta casa la deferencia que habéis tenido con la Fundación Puerta de América, que represento, de ofrecernos de dar la conferencia de apertura del curso escolar. Para nosotros es un auténtico honor estar hoy aquí. Y quisiera también hacer notar a vosotros, a los estudiantes, la suerte que tenéis de formaros, de pasar una parte muy importante de vuestra vida, que además os va a marcar para el futuro, en una entidad tan histórica y tan meritoria como es el Instituto Aguilar y Eslava, que es una referencia educativa en toda Andalucía de los últimos siglos. ¿Tenemos imagen? Eso. Bien, vamos a hablar de la primera vuelta al mundo. Una expedición que parte de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 al mando de Fernando de Magallanes y regresa casi 3 años más tarde, el 6 de septiembre de 1522, comandada por Juan Sebastián Elcano. De las 5 naos y 246 hombres que partieron de Sanlúcar, solo volvería una vencijada nao Victoria con 18 famélicos tripulantes. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué? ¿Qué lleva a estos hombres a embarcarse en unos míseros cascarones rumbo a lo desconocido? Y la respuesta es muy simple: las especias. Desde la más remota antigüedad, las especias eran ambicionadas por su escasez y por sus múltiples aplicaciones. En la actualidad son solamente un condimento para la comida, pero en tiempos remotos se usaban para medicamentos, perfumes, ungüentos y, sobre todo, cuando aún no se habían inventado los frigoríficos, se usaban para retrasar la podredumbre de los alimentos y, sobre todo, para disimular el mal olor y el mal sabor de la carne y el pescado que se iban echando a perder. Esos botes de especias que hoy en día podemos comprar en cualquier momento, en cualquier supermercado o en cualquier tienda de alimentación, suponían en su momento una auténtica fortuna. Como ejemplo de esto, la pimienta se vendía por granos. En algunas ocasiones llegó a sustituir a la moneda de curso legal porque su valor era superior y más estable que el del propio oro. Una persona del siglo XV, rica, bien posicionada económicamente, no ganaría durante toda su vida el dinero suficiente para comprar el equivalente a un tarrito de pimienta. Ese valor de las especias hacía que todos los grandes imperios de la antigüedad intentaran monopolizar el tráfico de las mismas como medio de obtener unos ingresos económicos ingentes y como muestra de poderío. De esta forma, fenicios, egipcios, romanos, cartagineses, bizantinos, árabes, todos ellos establecían rutas comerciales con la India para comerciar con las especias. La tan famosa, tan archiconocida
ruta de la seda descrita por Marco Polo era insignificante si la comparamos con cualquiera de esas rutas que veis ahí, que eran las rutas de las especias. Todas esas rutas unían la India con Europa para este comercio. El principal mercado de especias del mundo estaba en la ciudad de Calicut, que está... que está aquí, en la India, que es donde se concentraban los mercaderes que recorrían las especias de todas las islas donde se producían, hasta que se produce un hecho fundamental, que es la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco en 1453. Esto hace que se corte todas las vías de comunicación con el sudeste asiático. Los turcos, además, establecen para unas tasas enormes que hacen inviable ese comercio de especias. España y Portugal son en ese momento las grandes potencias marítimas y se lanzan a la mar. Son países pequeños que acaban de salir de la dominación musulmana y cuya principal vía de expansión y de desarrollo económico es la búsqueda de rutas marítimas de comercio, sobre todo de una ruta hacia las especias que les permita esquivar el control de los turcos y, de alguna forma, monopolizar ellos ese comercio. En un primer momento, ambos países optan por el dominio de las Islas Canarias y de Guinea, que tenía grandes yacimientos de oro. Durante todo el siglo XV se producen los enfrentamientos y las disputas sobre el derecho de cada país a distintas zonas y, sobre todo, a quién cobraba los impuestos por esas mercancías. En 1479 se firma el Tratado de Alcasovas entre España y Portugal, que, además de otras cuestiones, establece qué zonas corresponden a cada país. Así, se reconoce la propiedad española sobre las Islas Canarias y la de Portugal sobre Madeira, las Azores, Cabo Verde y Guinea. Se establece un paralelo marcado por las Islas Canarias a partir del cual, hacia el sur, todo lo que se vaya descubriendo corresponde a Portugal y a España todo lo que esté al norte de esa línea. Este tratado determina a partir de su firma las vías de expansión de los dos países, mientras que Portugal explora la costa africana buscando bordear el continente para llegar a la India. A España solo le queda una opción: viajar hacia el oeste. En esta llega Cristóbal Colón, que logra convencer a los reyes católicos de que se puede llegar a la India, a ese mercado de las especias, navegando hacia el occidente, y hacia allí parte. Fue un auténtico fracaso. En medio de esa ruta que él pretendía, se encontró con un obstáculo enorme, el continente americano. Como en sus primeros viajes lo que encontraron fueron islas, el almirante seguía diciendo, bueno, son unas islas que nos encontramos por ahí en medio, pero a continuación de esas islas tiene que estar Asia. En su tercer viaje, que partió de Sanlúcar, ya llegó a tierra firme y vieron que aquello no eran islas, sino que había algo más. La masa de tierra que se interponía entre Europa y Asia era enorme y además no se sabía qué había más allá. Este es el primer viaje de Colón. Hay que reseñar, por cierto, que el diario de navegación del viaje de Colón, del primero, de cuando descubre América, es un fraude. Es un auténtico fraude. Como los españoles no tenían derecho a buscar nada por debajo de la línea que marcaba el Tratado de Alcasovas, que es la línea roja que veis ahí, Colón fue falsificando las anotaciones de su diario para situar las islas que había descubierto al norte de esa línea y que Portugal no se las pudiera reclamar. El descubrimiento de América supuso, además de un impacto psicológico enorme para el viejo mundo, el resurgimiento de los roces entre España y Portugal. Y se terminó pidiendo la intervención del Papa. En aquellos tiempos, política y religión son cosas que van de la mano, y el Papa, además de la figura del pontífice máximo, ostenta la cualidad de arbitrar en los litigios que se producen entre los reinos cristianos. De esta forma, en 1494, se vuelven a reunir los dos países y se firma el Tratado de Tordesillas. Se establece un meridiano, esa es la línea roja que veis en vertical, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que vuelve a dividir el mundo en dos partes: la oriental para Portugal, que protege así sus posesiones en África y la ruta recién establecida por el Cabo de Buena Esperanza hacia la India, y la occidental para España, que ve protegidos sus descubrimientos americanos. Se reconoce también a los españoles el derecho de paso por la zona portuguesa siempre y cuando vayan para América. No pueden pasar por la zona portuguesa para ir a otro sitio. Esta es la ruta de los portugueses. El Reino de Portugal consigue avanzar rumbo al sur por el continente africano, estableciendo en la costa factorías y fortalezas para garantizar un lugar de descanso y aprovisionamiento
de la flota y para comerciar también con las tribus africanas. Vasco de Gama supera el Cabo de Buena Esperanza, que es el cabo que está al sur de África, y llega a la India. Aquí la corona hizo un buen ejercicio de marketing y le cambió el nombre original que le había puesto Vasco de Gama, que era Cabo de las Tormentas, por el de Buena Esperanza. El nombre original de Cabo de las Tormentas no ayudaba mucho a que la gente se embarcara para navegar por allí. Todos contentos, menos el rey de Francia, que se molestó al quedar fuera del reparto del mundo. El sol luce para mí como para otros. Querría ver la cláusula del testamento de Adán que me excluye del reparto del mundo y le deja todo a castellanos y portugueses. Fue lo que reclamó al conocer los términos del Tratado de Tordesillas. Y en esas estamos, los portugueses haciendo caja con su ruta marítima hacia la India, donde iban consolidando su dominio, y los españoles descubriendo y conquistando tierras americanas. Cuando el extremeño Núñez de Balboa, recorriendo las tierras del actual Panamá, descubre el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur. Este descubrimiento vuelve a encender la gana de buscar un paso que atravesara el continente americano y diera acceso a ese gran mar detrás del que se suponía que volvía a estar Asia. Aquí hace su aparición la figura de Fernando de Magallanes. Magallanes es un portugués que ya había estado en la India como soldado y sufría una minusvalía por sus actos de guerra. Él presenta su proyecto al rey Manuel de Portugal, el Afortunado. Este proyecto suyo era un calco del que había presentado Colón en su día y también lo había rechazado. El rey sería muy afortunado, pero de vista no andaba muy bien. No se lo tiene en cuenta y le niega tanto el financiarle ese proyecto como cualquier compensación por las heridas de guerra que había sufrido. ¿Y qué hizo Magallanes? Pues se fue a venderle su proyecto a la competencia. La competencia era la corona española. Magallanes se traslada a Sevilla con Ruy Faleiro, que es el que tenemos ahí al lado, que es un cosmógrafo de gran fama, para intentar convencer a la entidad responsable de las expediciones a las Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, de la bondad de sus ideas, pero no le hacen ningún caso. Ruy Faleiro es el que presta el soporte científico a la expedición, es el experto, el que conoce. Tenía un carácter muy complicado, sus conocimientos de cosmografía, matemáticas y navegación son los que realmente van haciendo que se vayan convenciendo a todos a los que le van contando su plan, y une pasión y conocimiento con un punto de locura. Después de realizar un enorme esfuerzo para que la expedición tuviera éxito, para que zarpara, termina renunciando a embarcar. Hay algunas fuentes que citan que se hizo a sí mismo un estudio astrológico que anunciaba su muerte en la expedición y por eso se quedó en Sevilla. En aquellos momentos la astronomía y la astrología pues eran ciencias que iban muy ligadas. Una de las principales cualidades de Magallanes fue que era cabezón como él mismo, así que usando contactos propios y ajenos termina teniendo una reunión con el rey Carlos V en Valladolid para intentar convencerle de que financiara ese proyecto. Para que os pongáis un poquito en situación y comprendáis las habilidades de Magallanes, tenemos que parar un momentito en la situación del joven rey. El que sería Carlos V, en ese momento todavía ni siquiera era Carlos I, acaba de llegar a España para heredar los reinos de sus abuelos. No conoce a nadie porque se ha criado en Flandes. No sabe siquiera hablar español. Ronda los 18 años. Haciendo una traslación sería como si a cualquiera de vosotros os llevan a Rumanía para que os hagáis cargo de una herencia y viene un búlgaro para que le pagáis un viaje a marcha. ¿Vale? Un poquito de loco, un sinsentido, ¿no? Aún así, apoyado por el obispo Fonseca y el comerciante burgalés. Una pausa. Los problemas del directo. El comerciante burgalés Cristóbal de Haro, que financia la mayor parte de los gastos. El acuerdo sale adelante y se firman las capitulaciones de Valladolid que ponen a la empresa en marcha. Esto es un gráfico de Sevilla, una imagen de Sevilla en esas fechas, en 1519. Allí se lleva Magallanes más de un año preparando la expedición. El hombre era meticuloso. Su planteamiento inicial es que el viaje dure 2 años, por lo que intenta que no le falte de nada. Claro, no puedes ir a buscar una ferretería para comprar unos clavos cuando te encuentras con que ni siquiera hay mapas del sitio a donde vas a ir.
Recibe 5 naos de segunda mano en un estado no muy decente, que tienen que ser reparadas en la Tarzana de Sevilla, y tiene además múltiples dificultades para reclutar a la tripulación. Hay que entender que en ese momento la rivalidad entre España y Portugal es enorme, y que un portugués se venga al centro del comercio español, que es como era Sevilla, a ponerse al frente de una expedición española, pues chocaba un poquito, ¿no? Hacía que surgiera algún que otro recelo. Para dificultar aún más las cosas, la noticia del acuerdo con la corona española llega al rey de Portugal, y este, enterado de que se iba a llevar a cabo, puso por un lado a trabajar a toda su red diplomática en Valladolid y en Sevilla para desacreditar a Magallanes, y por otro prepararon una serie de sabotajes para que la Armada no llegara siquiera a reunirse. El embajador de Portugal en España, Álvaro da Costa, recibe la orden directa del rey de desbaratar la empresa. Incluso llega el embajador a reunirse con el rey Carlos V, y después de cubrirle razones en contra del acuerdo, llegó a confesarle que Magallanes y Faleiro habían pedido volver a Portugal, que le iban a dejar tirado. Esa mentira hizo dudar al rey, y bueno, el embajador, insistiendo, le pidió que si no anulaba la expedición, que al menos la retrasara por un año, para que ellos, que ya habían llegado a Calicut, a los portugueses, les diera tiempo de descubrir de dónde venían las especias que se vendían allí. Incluso llegó a oídos del Consejo de Indias que los portugueses habían enviado a algunas personas a asesinar a Magallanes simulando un robo o un accidente, que parezca un accidente, ¿no? Como los mafiosos. Sabemos, por ejemplo, que Sebastián Álvarez, que era el cónsul portugués en Sevilla, con sus agentes estaban atentos a cualquier oportunidad para montar algaradas y disturbios que retrasaran el montaje de la Armada. Así se mezcla con la tripulación que se va apuntando a la expedición, y le va contando disparates sobre Magallanes para ponerles en su contra. Establece amistad con los capitanes de la flota, incidiendo en un asunto que durará mucho tiempo, que dará mucho que hablar a lo largo de todo el viaje. ¿Por qué le dan el gobierno de la expedición a un portugués prófugo de su propio país? ¿No hay españoles que merezcan ese privilegio? Mezclados con la población sevillana, convirtieron el izado del estandarte de Magallanes en la nao capitana en un tumulto, al difundir entre el populacho que lo que izaba era la bandera portuguesa, y promover este hecho como un desacato y una falta de respeto hacia la propia España. La España que lo acogía no podía permitir que luciera la bandera del enemigo en el principal puerto español. La corona portuguesa, además, tenía sus agentes también en Sanlúcar antes de que las naos llegaran incluso a fondear en Moranza. Durante el tiempo que estuvo la flota en Sanlúcar, tomaban nota de todos los datos que pudieran ser útiles: personas que formaban la flota, reconocimiento de los oficiales que embarcaban en las naos, etcétera. Por supuesto, tal y como comenzó la expedición el 20 de septiembre, los portugueses conocieron la noticia de la partida, y comenzó una caza por parte de la flota portuguesa para impedir el éxito de la misma. A pesar de todo esto, inasequible al desaliento, el 10 de agosto de 1519, Magallanes logra enviar las 5 naos desde Sevilla al puerto de Sanlúcar, donde se terminaría de preparar la expedición. Magallanes baja el Guadalquivir después de firmar su testamento en Sevilla el día 24 de agosto, y mientras espera que vayan llevando los capitanes, se encarga de los últimos preparativos, de contratar al resto de la tripulación y de cargar los últimos bastimentos. Entre la amplia lista de la compra que asienta Magallanes, tenemos que recordar que era para 2 años, hay algunas cosas que realmente pueden llamar la atención. Por ejemplo, embarcaron 7 vacas vivas para que mientras le durasen las vacas tener leche fresca y carne, 200 toneles de anchoa, 430 cabezas de ajo, 508 botas de vino, porque el vino era parte importante en el mantenimiento del estado de ánimo de la tripulación. Y entre lo que no eran alimentos, hay que destacar las baratijas para la negociación, los cambalaches con los indígenas. Embarcaron, por ejemplo, 900 espejos, 400 docenas de cuchillos alemanes, que eran muy malos, pero eran muy baratos, pañuelos de colores, gorros de algodón rojo, trajes de turco para regalárselos a los jefes, a los jefes de las tribus del sudeste asiático. Lo que más les gustaba era un traje de soldado turco. Pues ahí va Magallanes con sus trajes. Y cosa muy curiosa, 20.000 cascabeles.
los cascabeles para los indígenas americanos eran una cosa casi mágica. Entonces llevaban cascabeles de sobra, ¿no? Fijaros en un detalle que, teniendo en cuenta las dificultades de la logística y el transporte en aquella época, el esfuerzo tuvo que ser un poquito importante, ¿no? Es una cosa que nos habla de las cualidades organizativas de Magallanes. Haciendo la prueba a día de hoy, habría que ver la cara del dependiente de la ferretería Manolín, viendo entrar a un señor que le pida 20.000 cascabeles y 2.000 campanillas. Ni Amazon, ni AliExpress, ni nada. Tiene un problema, pues imaginaros eso hace 500 años, ¿no? Bien. En fin, que entre compras, reparaciones, búsqueda de tripulantes, gestiones variadas, van pasando los días y el 20 de septiembre de 1519, como manda la tradición, al alba, y tras oír misa en la ermita de Nuestra Señora de Barrameda, 5 naos con 246 tripulantes zarpan a lo desconocido. Y digo bien cuando digo que zarpan a lo desconocido. Vamos a hacer un pequeño inciso para comprender el valor que tenían estos navegantes. Esta imagen que veis es el planiferio de Cantino, de 1502. Muy bonito, espectacular, pero vamos a limpiarlo un poquito. Esta imagen que veis ahora es la idea que un geógrafo avanzado de la época tenía sobre el mundo. Además de que las costas están un poco deformadas, porque los instrumentos de navegación tampoco eran muy precisos, echamos en falta la mayor parte de América. Como podéis ver, aparecen las Islas Antillas y algunas porciones de la costa atlántica, pero solo los pocos kilómetros que se habían explorado hacia el interior. En 1519 ya se había llegado a Panamá y alguna costa más, pero todavía no se habían levantado las cartas de esa zona. Por lo tanto, todas estas expediciones zarpaban buscando algo que ni siquiera sabían si existía. Vamos a seguir con la expedición. Zarpan de Sanlúcar y paran en Tenerife para hacer aguada y embarcar alimentos frescos y cruzan el Atlántico. Durante este cruce ya empiezan a aparecer los primeros problemas entre la tripulación. Quizás por el conocimiento de la búsqueda que estaban haciendo los portugueses de la expedición, Magallanes toma un rumbo inusual, un rumbo muy extraño, no el habitual que se utilizaba para cruzar el Atlántico una vez que parte de Canarias. Los capitanes españoles, como no terminan de fiarse de Magallanes y están un poco convencidos de que podía haber algo por detrás, empiezan a murmurar, empiezan a oponerse y Magallanes la verdad es que tenía un carácter un tanto recio y sigue la expedición sin dar ningún tipo de explicaciones a nadie. Juan de Cartagena, que era el capitán de la nao San Antonio, era además la persona en la que el rey había delegado su autoridad, o sea, su palabra valía teóricamente igual que la del rey. Y sin embargo, Magallanes aprovecha unas diferencias a la hora de saludarse para ponerle, como decían ellos, preso con los pies en el cepo, o sea, pone preso al representante del rey en la flota. Al fin, arriban a la costa americana, siguen costeando un poco más al sur para evitar los dominios portugueses y el 13 de diciembre toman tierra en una bahía que con los años sería Río de Janeiro. Ahí reponen agua, alimentos frescos, se relacionan con los nativos y claro, después de 3 meses para cruzar el océano, pues se demoraron también un poquito más de la cuenta. Río de Janeiro no sería igual que ahora, pero un poquito placentero para ellos tuvo que ser. Zarpan y siguen la línea de la costa buscando el paso que tenía que llevarlos al Pacífico. Esa era la piedra angular de toda la expedición, que hubiera una comunicación navegable entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Si ese paso no existía, la expedición carecía de sentido. Según vas navegando hacia el sur, estamos en el hemisferio sur, cuanto más al sur te vas, es igual que aquí, si te vas hacia el norte. Más frío, el clima es peor, hay más lluvia, hay más temporales. Y llega la primera gran decepción, el Río de la Plata. Ahí encuentran una gran entrada, un enorme estrecho que se abre ante sus ojos, pero el agua estaba dulce. Aunque parecía que era el estrecho que buscaban con tantas ansias, era la desembocadura del Río de la Plata. Tenemos que destacar que la desembocadura llega a medir, la línea esa que se marca entre las dos puntas, llega a medir 230 kilómetros. O sea que llegando desde la mar, para ti es simplemente un cabo y un estrecho, pero esta decepción se notó mucho en la tripulación, como podréis imaginaros, y sobre todo en el carácter de Magallanes. Según el diario Pigafetta y las declaraciones de los supervivientes, al parecer Magallanes salía de este gran canal
y estaba firmemente convencido de que era el famoso estrecho que estaba buscando. Siguen hacia el sur, la ruta se va volviendo más y más difícil, el duro invierno austral se les echa encima y deben de buscar un refugio para esperar a mejores condiciones de navegación. Arriban a la bahía de San Julián, donde hacen la invernada. Aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis para que entendáis la dificultad de esta misión. Esa imagen es una imagen muy bonita de la nao Victoria navegando. Las imágenes que podemos ver, tanto en pinturas como en la réplica de la nao, son espectaculares, preciosas, pero navegar en ese barco no es tan bonito como pueda parecer. Estos son los planos de la nao Victoria. Las dimensiones son 24 metros de eslora, o sea, de largo, desde proa a popa, y 7 metros de manga, de ancho. Descontando las zonas no útiles, nos da una superficie de unos 140 metros cuadrados. Una cosa amplia. La pega es que en esas naos solo había un camarote del capitán y el acceso a la bodega estaba completamente prohibido. Allí llevaban los víveres, los repuestos, allí no entraba ni Dios. Entonces, la tripulación se tenía que distribuir con sus efectos personales por la cubierta. Además, dejando los huecos para que no obstaculizar las tareas de navegación. En la nao Victoria partieron de Sanlúcar 60 personas. ¿Os imagináis 60 personas viviendo, comiendo y durmiendo en el equivalente a 2 pisitos de hoy en día? Un poquito apretados. A esa estrechez de espacio tenemos que añadir que no había resguardo para la lluvia, el frío o los rociones de espuma de los temporales. La gente simplemente vivía, dormía, estaba encubierta. Y la ropa técnica, esta ropa tan apañada que hay en el Decathlon hoy en día, tampoco existía. Allí lo que había camisas de algodón y unas pellizas de cuero. Entonces, claro, la lluvia, el frío, los rociones del oleaje al ir navegando, pues terminaba siempre manteniendo húmedo toda la ropa. Por supuesto, tampoco había servicio. Así, si te daba un apretón, pues tenías que sacar el culete por lo alto de la borda, agarrar todo lo que pudieras, imagínate en un temporal, y descargar en el agua. Vamos a volver con el viaje. Habíamos dejado la expedición en la bahía de San Julián porque no pueden seguir navegando en las terribles condiciones del invierno en el Atlántico Sur. Allí se produce un motín que termina con la ejecución de los capitanes Quesada y Mendoza y el abandono de Juan de Cartagena y un sacerdote que la apoyaba en una isla desierta. Magallanes condena por ese motín a 41 tripulantes, pero como no se puede deshacer de tanta gente para manejar las naos, se conforma con ejecutar a los cabecillas. Curiosamente, uno de los amotinados que termina salvándose es Juan Sebastián Elcano, el que termina realizando el viaje. Esto es una fotografía de la bahía de San Julián. Como podréis ver, pues tampoco es un sitio muy agradable para pasar 5 meses que se tienen que quedar ahí esperando a que llegara el verano. El paisaje es desolado, de muy escasa vegetación y no anima precisamente a los tripulantes. Magallanes los tiene ocupados repasando el estado de las embarcaciones, que ya llevaban un año navegando, y entre reparaciones y mejoras van transcurriendo los días hasta que aparecen los patagones. Patagones son los indígenas de aquella zona, que siempre los describen como gigantescos, y que se llaman patagones por el tamaño de los pies. De ahí, a aquella zona se le conoce como la Patagonia, por el nombre adoptado de estos patagones. Fijaos la diferencia de tamaño entre el occidental y los dos patagones que aparecen ahí en la carta. Para animar más la situación, durante la estancia en Bahía San Julián, naufraga la nao Santiago, que era la más pequeñita y era la que se mandaba a explorar por delante de las otras. Y el día 24 de agosto, por fin, zarpan de San Julián y prosiguen su navegación rumbo al sur, buscando el paso hacia el Pacífico. Las inclemencias del tiempo hacen que días más tarde la expedición vuelva a fondear en la desembocadura del río Santa Cruz. Allí pierden otros 2 meses más esperando una mejora en el clima. Paradójicamente, desde la desembocadura del río Santa Cruz hasta el estrecho le separan 2 grados, o sea, 2 grados de latitud, menos de 2 días de navegación. Tiene guasa, ¿no? Lo que es no saber por dónde vas. El 21 de octubre, este es el estrecho de Magallanes, por fin llevan al cabo que bautizarían como el Cabo de las 11.000 Vírgenes y que
comienzan a explorar esa gran bahía que se abre a continuación. Acaban de localizar el estrecho que se terminaría llamando de Magallanes. La profundidad de las aguas, las corrientes que se entremezclan, ya les indican que eso no es una simple bahía y el agua sigue estando salada, no es la desembocadura de un río. El proyecto está salvado. Esta es una carta de navegación del estrecho de Magallanes y, como podéis ver, es un auténtico laberinto de angosturas, canales, bahías. A día de hoy es complicado de navegar en lo que son mercantes, embarcaciones que tienen GPS, que saben dónde van, que tienen motor, que no depende de los vientos. Imaginaros, hace 500 años. Una vez que lo descubren, la nao San Antonio, que es la mayor de las 5 y por lo tanto es la que mayor número de provisiones lleva, deserta. Esa gente ya se han hartado y se vuelven para España. Y el 28 de noviembre encuentran la salida del estrecho. El Océano Pacífico se abre ante ellos en calma, de ahí ese nombre. Y claro, en aquellos tiempos el simple cruce del Atlántico, ya era una aventura épica, teniendo en cuenta todo lo que les había pasado: frío, hambre, penalidades, naufragios, el motín, la deserción de la San Antonio. Probablemente pensarían que todo iba a ir a mejor, pero se equivocaban. Este es el derrotero completo y, como podéis ver, el Océano Pacífico. Bueno, la idea que tenían sobre el tamaño de la Tierra era errónea. Los cálculos ahí fallaron por completo. Según las previsiones de Magallanes, la travesía del Pacífico podría durar un mes como mucho. Por lo tanto, no hicieron mayor acopio de provisiones ni de agua para cruzarlo. Tenían de sobra, según sus cálculos. 110 días tardaron en cruzarlo. Si os fijáis bien, la extensión del Pacífico es la tercera parte de la superficie terrestre. 110 días. En esa inmensidad de agua salada se vieron sin agua, porque además les cogió un tiempo muy bueno para navegar, pero claro, al no llover, pues no podían acumular el agua de lluvia. La falta de provisiones hizo que apareciera el hambre y, sobre todo, los pesares. Entra en escena el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se conoce como el mal de los marineros y muy común en las grandes navegaciones oceánicas de los siglos XVI y XVII, que está provocada por la falta de vitamina C, debido a la ausencia de frutas y verduras frescas. Se manifiesta con la caída del cabello, el sangrado de los folículos pilosos, el sangrado y el debilitamiento de las encías y las uñas, y si no se remedia termina con la muerte por hemorragia interna. Se llevaron 3 meses y 20 días arrojando muertos por la borda, fallecidos de hambre, de sed o de enfermedad. Así describe Pigafetta, el cronista de la expedición, la situación en este tramo del viaje. El bizcocho le llamaban ellos al pan. El pan lo horneaban 2 veces, por eso se llama bizcocho, 2 veces cocido, y viene a ser como en la actualidad una regaña, ¿no? El bizcocho que comíamos era un polvo mezclado de gusano, que tenía un hedor nauseabundo por hallarse impregnado de orines de rata, las cuales llegaron a ser un preciado manjar, pagándose medio escudo por cada una. El agua que bebíamos estaba igualmente podrida. Para no morirnos de hambre, nos vimos obligados a comer virutas y trozos de cuero de vaca con las que estaba revestida la verga mayor. Por estar a la intemperie, estaban tan duros que era necesario sumergirlos durante 4 o 5 días en el agua de mar para ablandarlos un poco. Para poderlos comer, lo poníamos sobre las basas y, estando tostados, los comíamos. Imaginaos lo que pasaron. Y encima, si a eso le añadimos las encías debilitadas y la caída de los dientes por el tema de los escorbutos, pues comerte un trozo de cuero un poquito complicado. Durante todo ese tiempo solo encuentran 2 pequeños islotes donde no pueden desembarcar, desiertos, sin agua, sin provisiones y sin nada. Bien, llegan al sudeste asiático, llegan por fin a una isla que llamaron la Isla de los Ladrones, es la actual isla de Guam. Los habitantes de esta isla vivían en un estado muy primitivo y ni siquiera tenían el concepto de la propiedad privada. Si les gustaba algo, simplemente lo cogían. Tuvieron que echarlos a tiro porque si no se iban a quedar sin el material de las naves. Ya repuestos, tras descansar y recuperarse en base a una buena alimentación, inician una frenética labor de exploración por aquellas islas, trabando amistad y firmando acuerdos con los caciques locales hasta llegar a Cebú. Esta es una isla más importante y Magallanes sella un acuerdo de alianza con el rey de Cebú. Este rey termina envolviendo a Magallanes en su lucha con un enemigo suyo, Silapu Lapu, cacique de la isla de Mactán,
a donde se dirige Magallanes para atacarlo y reducirlo, de cara a afianzar esa alianza con el rey de Cebú. Allí encontraría la muerte del portugués, luchando con los nativos en unas condiciones de clara inferioridad, y su cuerpo jamás fue recuperado. Para colmo, a la vuelta a Cebú son traicionados por el reyezuelo de Cebú, que les tiende una trampa organizando una comida a la que acuden la mayor parte de los mandos de la expedición y aprovecha para ejecutarlos además a la vista de los que se habían quedado en las naos. Las 3 naos con los que quedaban salieron pitando y, al no disponer ya de tripulación suficiente para manejar las 3 embarcaciones que quedan, deciden hundir la nao Concepción, que es la que estaba en peor estado. Llegan por fin a la especiería, a las Molucas, donde se generaban todas esas especias que terminaban en el mercado de la India, y cargan las 2 naos que quedan por completo de especias. Pero antes de partir, otro problemita más. La nao Trinidad empieza a hacer agua, necesita una reparación importante. Pero ya el tiempo apremia. Necesitan aprovechar los vientos alisios antes de que cambien, y además a los portugueses ya les ha llegado noticia de que están por la zona. Entonces, todo el poderío naval de Portugal está fijado en localizar a esas 2 naos que quedan y que no llegue ninguna de vuelta a España, y por supuesto que ni siquiera llegue la noticia del descubrimiento del paso entre el Atlántico y el Pacífico. Deciden separar las 2 naos. Tenemos 2 naos y hay 2 posibles caminos, cada uno por su lado. La nao Trinidad, una vez reparada, intentaría volver por el Pacífico hasta Panamá. La nao Victoria tomaría el camino de los portugueses, rodeando África, para ya, además de volver a España, intentar dar la primera vuelta al mundo. Este es el derrotero del intento de vuelta de la nao Trinidad. La Trinidad fracasa en su intento de volver a América. Llegan a sufrir tempestades de hasta 12 días seguidos, sin pausa. Terminan volviéndose a las Molucas y desistiendo de descubrir la vía de vuelta, el llamado tornaviaje, que tardarían unos años aún en descubrir y que terminó convirtiendo el Pacífico en el lago español durante 2 siglos. En este intento de vuelta hacia América murieron 35 de los 55 tripulantes. Cuando fueron capturados a la vuelta a Ternate, lo primero que tuvieron que hacer los portugueses fue arrojar a los fallecidos que estaban en cubierta, porque los que habían llegado en la nao ni siquiera habían tenido ya fuerza para tirarlos por la borda. Quedaron prisioneros del gobernador de Ternate en unas condiciones tan miserables que Gonzalo Gómez de Espinosa, el capitán de la Trinidad, describió en una carta que consiguió hacer llegar al rey de España con estos términos: el comer que no tenemos nos es mayor pena que la prisión, porque, señor, somos peor tratados que si estuviéramos en la berbería. De todos ellos, solo llegaron de vuelta a España 4 a principios de 1527, 8 años después de haber partido de Sanlúcar. Vamos a volver con la nao Victoria, que tuvo más suerte. En esta diapositiva, lo que es la línea roja nos muestra la ruta habitual de los portugueses. Van pegaditos a tierra y los puntitos azules son sitios donde tienen para repostar, para descansar, para hacer agua. La decisión del Cano de volver por el Cabo de Buena Esperanza probablemente fuera la más peligrosa de las 2 opciones. Los portugueses saben que están por allí, saben que quieren volver a España y quieren impedirlo. Entonces, el Cano, aunque sepa por dónde va la ruta de los portugueses, tiene que descender a unas latitudes tan extremas que no se habían navegado con anterioridad y tardaron muchos siglos en volverse a navegar para no ser detectados por los portugueses. El cruce del Índico, en esas condiciones y con una nao Victoria en un estado tan lamentable de navegación después de tanto tiempo sin parar, es algo solo apto para superhéroes. Desde que parten de Timor, el 13 de febrero de 1522, tienen que usar la bomba de achique las 24 horas del día para evitar que la embarcación se hunda. Y aún así, atraviesan el Índico, doblan el Cabo de Buena Esperanza, suben el Atlántico hasta las Azores y llegan a España. Intentan tomar tierra para poder obtener agua en el río de Infante, en la costa de Sudáfrica, pero no encuentran un lugar seguro para el desembarco, así que se ponen de acuerdo y deciden doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir la costa africana cargados de hambre, de sed, de enfermedades y de miedo a ser descubiertos.
Cuando se encuentran a las alturas de la isla de Cabo Verde, que es una colonia portuguesa, la lanzadera de las expediciones portuguesas, la situación es tan extrema que ven que es imposible alcanzar España sin poder tomar agua y provisiones. Así que deciden arriesgarse y se inventan una historia creíble para no ser detenidos. Engañan a los portugueses diciéndole que la nao era parte de una flota que iba a América y que un temporal las había separado. Como los españoles podían pasar por aquella zona legalmente para el tráfico con América, pudieron comprar agua y comprar provisiones. Quizás alguien se fuera de la lengua en alguna taberna, quizás el pagar con clavo, que era una especia que venía del sudeste asiático, los delató. El caso es que fueron descubiertos y, aunque apresaron a 13 tripulantes, la nao Victoria escapó largando todo el trapo y tomando rumbo al sur, dando un enorme rodeo, que podéis ver ahí en la imagen, hasta más allá de las Azores, para conseguir despistar a la flota portuguesa que los perseguía, que con toda la lógica del mundo habían ido a buscarlo a las Canarias, a seguir la ruta de las Canarias, que era la que debían de haber tomado. La Victoria se desplaza lentamente, carcomida, casi deshecha después de tantas calamidades. Solo 18 tripulantes cansados, enfermos, famélicos, agotados, hacen turnos para bombear agua y manejar la nao. Ahora tienen comida y agua a bordo, pero casi 3 años de viaje, tanto la nao como la tripulación están exhaustos, al borde del colapso. Cuando llega el 4 de septiembre de 1522, alguien divisa y reconoce el Cabo de San Vicente, donde para nosotros termina la tierra europea, para los fatigados ocupantes de la Victoria se abren las puertas del paraíso, están llegando a casa. 2 días más tarde, Pedro Sordo, pescador sanluqueño que está calando sus redes, ve llegar a la nao Victoria, un buque fantasma ocupado por espectros. Los ayuda a superar la barra y anclan en la bahía de Sanlúcar. Acaban de concluir la primera vuelta al mundo. Así lo describe Pigafetta. Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 dimos fondo en la bahía de Sanlúcar, y de los 60 hombres que formábamos la tripulación de la Victoria cuando partimos de la isla del Maluco, llegamos a España 18, estando enferma la mayor parte. Los demás, unos murieron de hambre, otros escaparon en la isla de Timor y otros fueron condenados a muerte por sus crímenes. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de este a oeste. Gracias a la minuciosidad de la Casa de Contratación en cuanto al control de los pagos, sabemos que a su llegada no les faltó de nada. La primera comida que hicieron en Sanlúcar, tras terminar el viaje, fue para 18 personas, 12 arrobas de vino, 75 gazas de pan y roscas, un cuarto de vaca y varios melones. Se quitaron un poquito del hambre que traían acumulado. Bueno, ¿y qué supuso toda esta aventura para la civilización occidental? De forma resumida, podemos mencionar que la demostración empírica de que la Tierra era redonda, esto se sabía desde tiempo de los griegos, pero para la mayor parte de la población normal, sin estudio, era algo que había que demostrar, y así se hizo. Se configuró también el tamaño real del mundo, que era mucho mayor de lo que se suponía, pero aún así, al estar conectados los mares de la Tierra, era un mundo abarcable, era un mundo finito, donde se podían establecer rutas comerciales que unieran todos los puntos del mundo. Esta expedición dio lugar, con el paso del tiempo, a la primera globalización. La primera ruta comercial global se desarrolla cuando se descubre el tornaviaje en 1565, la forma de volver desde el sudeste asiático a América, lo que había buscado la nao Trinidad. Esta ruta termina uniendo Filipinas con el puerto de Acapulco, Acapulco con Veracruz a través del Camino Real y Veracruz con Europa a través de Sanlúcar y Sevilla. Hubo más expediciones en busca de las especias, entre ellas la de Loaiza, que es donde muere Juan Sebastián Elcano, en medio del Pacífico, como buen navegante, ¿no? Pero el descubrimiento de las minas de oro y plata de América y la expansión de la civilización en el Nuevo Mundo hicieron que se perdiera mucho el interés en las especias y en las Molucas, de tal forma que después de todos estos padeceres, en 1529 Carlos V vende sus posibles derechos sobre las Molucas al rey de Portugal, que en ese momento ya era su cuñado, esto hay que decirlo, ¿no? También quedaba en familia, renunciando definitivamente a ellas. Y bueno, espero que os haya gustado y que se os haya hecho lo suficientemente leve para que guardéis un buen recuerdo de esta conferencia. Gracias.
Señor director y señor secretario del IE Aguilar y Eslava, don Juan Antonio Manzano, presidente de la Fundación Puerta de América, profesores y profesoras, alumnos y alumnas. En primer lugar, me gustaría comenzar este acto excusando al señor alcalde que por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí con nosotros. También quisiera comenzar agradeciendo a don Juan Antonio la ponencia sobre esta primera vuelta al mundo, que creo que nos ha vertido unos datos bastante significativos y llamativos sobre lo que padecieron en aquella época, que ahora nos resultan pues incluso curiosos y hasta simpáticos, porque hay que ver ahora lo fácil que viajamos con un tontón, como se suele decir, la cercanía con la que nos desplazamos por todo el mundo y, bueno, los datos que ha mostrado esta conferencia nos hacen reflexionar cuánto hemos evolucionado. No me quiero extender mucho más, quisiera desearos un feliz curso académico lleno de aprendizaje, de buenos momentos. Tengo el honor de haber sido alumna de esta magnífica casa. Como delegada de Educación es un orgullo que en Cabra tengamos un instituto histórico que desde luego es el orgullo de todos los egabrenses, y como alumna sí que me gustaría deciros a todos y a todas los que estáis aquí que además de aprender muchísimo y que vuestra educación es verse con libros y con asignaturas, os impregnéis de cada minuto en el Aguilar y Eslava, porque os garantizo que con el paso del tiempo, ese paso del tiempo que es inexorable, como antes decía Salvador, vais a recordar vuestra estancia en este instituto como una de las etapas más felices de vuestra vida. Ojalá este curso que comienza nos traiga la normalidad que todos deseamos y nos podamos ver en futuras ocasiones sin las mascarillas. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, quisiera felicitaros por vuestro extraordinario comportamiento, que habéis estado aquí escuchando y atendiendo a la perfección, y eso demuestra todo lo bueno y bien que se trabaja tanto en vuestras casas como en este instituto. Muchísimas gracias. Por favor. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, queda inaugurado el curso escolar 2021-2022.